Muy buenas tardes, mi nombre es Junior Rosabal Robaina, soy registrador de la propiedad mercantil y del patrimonio en ejercicio y a la vez soy docente de la Universidad de La Habana, Cuba, e imparto las asignaturas de Derecho Inmobiliario Registral y Derechos Reales. Les ruego las disculpas porque no he podido colgar el video por dificultades técnicas. Recientemente ocurrieron una serie de acontecimientos naturales en nuestro país, de desastres que impidieron las conexiones de la universidad estuvieran listas para esta fecha. Una vez más les ruego las disculpas y le subo un audio de la clase que ustedes tienen hoy relacionado con el sistema registral inmobiliario cubano. Aclarado este punto, quisiera referirles que la clase de hoy va a tener tres momentos diferentes. Primero, quiero que conozcan un poco sobre la evolución del sistema registral inmobiliario cubano, cómo ha ido evolucionando a través de la historia, cómo el registro de la propiedad en su esencia cumplió un papel fundamental antes de 1959 en nuestro país, y luego después con el triunfo revolucionario alrededor de esa fecha, pues se alteró mucho el sistema inmobiliario registral hasta el punto que cerró, y luego ya para el año 1998, por una serie de procesos de inversión extranjera, hubo la necesidad de volver a retomar todos estos presupuestos. Entonces, en este primer momento, que voy a titular La publicidad inmobiliaria urbana en Cuba, porque me voy a referir fundamentalmente a la propiedad inmobiliaria que se puede transmitir en sede urbana y cuál es su rol en el aseguramiento de la propiedad. Lo primero es la génesis del sistema inmobiliario cubano, que como en la mayoría de los países del área, estuvo encaminado o tuvo sus albores junto a las anotadurías o contadurías de hipoteca. Puede decirse que los primeros vestigios de publicidad inmobiliaria comenzaron a vislumbrarse a mediados del siglo XVI, durante el reparto o la mercedización de las tierras obtenidas por el Imperio Español. Las primeras leyes que recogen estos, las denominadas leyes de India, fueron un vehículo idóneo, por decirlo de alguna manera, de extensión de reales pragmáticas que fungieron como medio legitimador del proceso de apropiación al territorio conquistado. Poco más tarde, el rey Felipe II dispuso a través de una ordenanza, la ordenanza de 1563, el asentamiento de las tierras en los libros del Cabildo, previo documento firmado en presencia de escribano. Un mandato que se hizo extensivo en 31 de marzo de 1632, cuando el Cabildo de La Habana, a petición del Procurador General, tomó el acuerdo de asentar en un libro de la escribanía del Cabildo habilitado al efecto las hipotecas, los censos y otros gravámenes sobre inmuebles. Esto con el fin fundamental de evitar los estereolinatos. Tales normas prepararon un escenario legal que fue luego el advenimiento de las anotadurías o contadurías de hipoteca, que es nuestro primer antecedente de registración hipotecaria. Aunque tenemos que precisar que a petición de las Cortes de Toledo, ya por el año 1539, se había establecido para cada pueblo cabeza de la jurisdicción un libro y una persona destinada a registrar los censos, los tributos y las hipotecas. Pero no es hasta 31 de enero de 1778 que de manera oficial comenzaron a regir estas oficinas, las cuales vieron la luz a través de una promulgación de una real pragmática, que se hizo extensivo el 6 de mayo de 1778, que incluyó los dominios españoles también en Islas Filipinas. Luego, una real cédula, también de 1783, dispuso específicamente que se procediese al establecimiento de los oficios de hipoteca en todas las cabezas de partida. ¿Qué sucedió? Que a pesar de los esfuerzos que se concentraron para lograr seguridad jurídica, el papel desempeñado por estas oficinas no alcanzó a dotar al ordenamiento de un eficaz sistema que fomentara el crédito territorial. ¿Cuál fue la consecuencia? Que estos gravámenes anotados en los libros no pasaron del umbral de la clandestinidad, ni pudieron proteger efectivamente a los terceros. Por demás, quienes llevaban la registración, como sucedía más o menos en todos estos países del área, no eran operadores del derecho, y su actividad dictaba el rigor publicitario del siglo posterior. Pero como afirmara Roca Sastre, tratadista que ya conocen todos,
Estas instituciones fueron el ordenamiento embrionario del moderno registro de la propiedad. Luego, pasamos al establecimiento del primer régimen publicitario en Cuba. Vamos a ver su diseño jurídico y algunos de sus rasgos distintivos. Se dice que el oscurantismo inmobiliario en Cuba culminó el 1 de mayo de 1880, fecha en que comenzaron a funcionar por primera vez en nuestro país las oficinas de registro de la propiedad, bajo los cánones de la ley hipotecaria del 8 de febrero de 1861. Esta normativa materializó un sistema de publicidad inmobiliaria con ventaja de lo inscrito sobre lo inscrito y seguía el conocido sistema funcional de finca, donde se llevaba la historia de las transmisiones y se les dotaba de fe pública. Para su cabal desenvolvimiento se estableció un procedimiento que fortalecía las relaciones jurídicos reales al amparo de los beneficios de la inscripción. Vale señalar que las condiciones económicas y objetivas que impulsaron la salida al escenario legal español de 1861, pues no era la misma de los territorios ultramarinos, que le soportaban un régimen diferencial discriminatorio que incluía toda posibilidad de ampliación del crédito territorial bajo las mismas condiciones en la metrópoli. Luego, con la introducción del Código Civil de 1889, también hecho extensivo a Cuba en noviembre de ese propio año, vinieron a agudizarse las contradicciones entre los dos regímenes hipotecarios concebidos en las sociedades dispares, la española y la cubana. Urgía ahora lograr uniformidad entre la ley hipotecaria dictada para las provincias de ultramar y el naciente cuerpo sustantivo, siendo necesario el nombramiento de una comisión cuya misión se centrara en un único proyecto de ley. Esta y otras razones de carácter económico merecían una reforma que permitiese afianzar sobre sólidas bases el progresivo desarrollo de la agricultura, alcanzado hasta ese momento, y se encomendó la redacción de una nueva ley hipotecaria. A la Corte, esta vez, la propuesta hecha por Antonio de Mauro y Montaner, quien fuera ministro de ultramar en esa fecha, se encargó de diseñar un cuerpo normativo justamente que respondiera a los intereses de las provincias ultramarinas. Y entonces, el 14 de julio de 1893 quedó sancionada la que hoy en parte se encuentra vigente, y eso lo veremos mucho más adelante en la clase, si puede considerarse que este cuerpo normativo aún se encuentra vigente, al menos formalmente, la denominada Ley Maura o de Ultramar, que lleva su nombre, por supuesto, en base a su promotor. Y 4 días después, la reina María Cristina y el propio ministro promulgaron su reglamento de ejecución. Con algunos ajustes, este cuerpo normativo, la Ley de Ultramar de 1893, no fue alterado durante el gobierno interventor norteamericano a partir de 1902, la Primera República, sino que conserva sus postulados de manera esencial. Así, por un dato histórico, la proclama del 1 de enero de 1889 se emite la orden militar número 148 y llegó incluso a establecerse por en la disposición transitoria séptima de la Constitución de la República un respaldo a la legislación inmobiliaria de la antigua metrópoli, siempre que por supuesto que no contraviniese lo dispuesto en ella. ¿Qué ocurre después? Bueno, después ocurre una desarticulación del sistema inmobiliario registral producto de un nuevo orden económico y de nuevas formas publicitarias que se trataron de emplear para suplir el registro, porque se entendió que en nuestro sistema de político, económico y social, o sea, un sistema socialista, no había cabida para un sistema registral que justamente pretende asegurar la propiedad privada. Fueron algunos de los errores que se cometieron por la dirección del proceso en aquel momento y que afortunadamente luego se pudieron retomar estos postulados y se pudo repensar la institución por todo lo que implica para el tráfico jurídico. ¿Qué ocurrió durante esta etapa? Como ya les había dicho, en 1959 se propició un cambio en las relaciones de propiedad, dando al traste con la renovación de diversas instituciones jurídicas. Se dictaron una serie de medidas, fundamentalmente nacionalizadoras y confiscadoras, de las que el régimen de propiedad resultó de los primeros afectados entre el ordenamiento jurídico. Después se desencadenó una travesía normativa
que ha sido tratado en otros estudios y lo anexo a los materiales, le hago las indicaciones y le paso las normas para que puedan comprobar lo que estamos tratando. Y nosotros ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en las disposiciones que más trascendieron en el ámbito inmobiliario registral. Aunque repito, pueden consultarlo en los materiales que han sido subidos a la web. Así, la primera ley de reforma agraria, 17 de mayo de 1959, llegó a replantear la economía agraria y vino una medida importante que fue el primer contrapunteo con el régimen hipotecario, porque a tenor del artículo 33 de esta norma, las sociedades civiles y mercantiles fueron imposibilitadas de ingresar a su patrimonio propiedades confiscadas y expropiadas, dígase la tierra, que ya había sido gratuitamente redistribuida. El artículo 34 de esa ley de reforma agraria viene un poco que acentuar la escala en que el gobierno limitaba de forma expresa ciertas facultades de disposición sobre dichos medios. Se estableció la prohibición de constituir hipotecas en los contratos donde el objeto fuese la propiedad agrícola, siendo solo el Estado o sus organismos legitimados para conceder préstamos con garantía hipotecaria. Se dice que comenzaba un periodo sui generis de desamortización del crédito agrícola, en pos de estatalizar determinadas formas de producción, la propiedad inmobiliaria y todos aquellos derechos reales que girasen en torno al fomento del crédito territorial. No era la burguesía quien imponía la metamorfosis del régimen inmobiliario, sino el Estado, que proscribió el latifundio, la parcería, los censos enfiteutíticos en materia agraria, para liberar las riquezas de las manos en donde se encontraban estacionadas, y también con el fin de recuperarla de algunos gobiernos corruptos que la habían malversado. Posteriormente se emite una segunda ley de reforma agraria de 3 de octubre de 1963, que fue un ultimátum a las garantías hipotecarias que hubiesen logrado sobrevivir en la zona rural al declararlas extinguidas en su artículo 7. Pero esta metamorfosis en el sistema inmobiliario registral cubano rebasó el marco de lo agrícola y también tuvo su incidencia en la propiedad urbana. O sea, en el 14 de octubre de 1960 se promulgó la denominada Ley de Reforma Urbana, que vino a proscribir todos los arrendamientos y subarrendamientos en materia urbana, y también vino a confiscar una serie de inmuebles a personas que desarrollaban esta actividad. Se dio la subrogación real del Estado también en lugar y grado de los acreedores hipotecarios de estos inmuebles que se habían confiscado, y se desarticuló también en la ciudad, quedó sin fundamento todo lo relativo al sistema de publicidad inmobiliaria. También se entendía por aquella época que como toda la propiedad era del Estado, al estilo de las repúblicas socialistas soviéticas, los distintos países socialistas de Europa del Este, se comprendió que no había necesidad de que existiera una institución que garantizara la propiedad privada, y se establecieron nuevas formas de propiedad personal, que no es una propiedad privada, es una propiedad que tiene otra connotación dentro del sistema social, propiedad cooperativa y por supuesto propiedad del Estado. O sea, teniendo el registro su fundamentación principal en la propiedad privada, habiendo un cambio en las relaciones políticas y económicas en nuestro país, pues por supuesto que quedó vacío en el contenido, la finalidad y todo el sistema de crédito territorial se vino abajo. Por eso en 1965, como ya habíamos adelantado en algún momento de nuestra clase, cerró el registro inmobiliario registral y diversas instituciones de corte administrativo dictaron normas e intentaron crear registros que no eran registros jurídicos, sino registros administrativos, por supuesto, que intentaban dotar de publicidad determinados actos jurídicos relativos a los inmuebles, pero que por supuesto no tuvieron la trascendencia ni lograron desplegar los efectos garantistas para lo cual está diseñado el registro de la propiedad. ¿Qué sucedió a grandes rasgos? Para ya entrar en materia y en nuestro sistema inmobiliario registral actual.
que hemos creído necesario hacer toda esta introducción del tema porque el sistema registral inmobiliario cubano, y yo les aporto una serie de artículos que pueden consultar luego de clase, tiene características sui generis en nuestro país. O sea, es un sistema que se aleja de todos los sistemas clásicos que se pueden haber estudiado hasta el momento, y para comprenderlo hay un poco que ir a la historia de las cosas que han ido ocurriendo, los procesos históricos y económicos que se han ido desencadenando, para poder así un poco que visualizar el por qué han ocurrido y el por qué se ha diseñado un sistema registral distinto al sistema registral que funciona normalmente en los países de corte capitalista. Bueno, el desencadenante de que volviéramos a retomar algunos de los presupuestos del sistema registral de corte español estuvo en la inversión extranjera, un proceso inversionista extranjero en 1998, o sea, producto de la caída del campo socialista, la salida de Cuba de todo el comercio con estos países, se entró en una profunda crisis económica y se necesitó atraer inversión extranjera. Para poder garantizar esa inversión extranjera, los mismos inversores pidieron que se reactivara el registro de la propiedad. Esto sumado al aumento del tráfico inmobiliario en Cuba en materia de inmuebles, porque antes de noviembre del 2011, o sea, fíjense la fecha, antes del 11 de noviembre del 2011, estaban proscritas las compraventas en materia de inmuebles en Cuba. O sea, las transmisiones de dominio solo se podían hacer por donación o por permuta, y aquellas personas que vendieran su inmueble venían sancionados por la disposición séptima de la Ley General de la Vivienda de 1984. Por tanto y demás, aún hay personas intentando regularizar ciertas adquisiciones clandestinas que se hicieron y que nosotros estamos lidiando con ello. Más recientemente se ha reafirmado la voluntad política de eliminar todas esas restricciones administrativas respecto a los actos de transmisión de los inmuebles, para lo cual se dictó el decreto ley 288, que ya les había dicho, que es modificativo de la ley número 65 de la Ley General de la Vivienda, perdón, que si bien no puede afirmarse fue una revolución total en el tráfico inmobiliario, fue una norma que permitió que circulase con mayor frecuencia la propiedad sobre la vivienda, que es el inmueble fundamentalmente, o sea, es el inmueble que se transmite de manera fundamental, incluso es prácticamente el único patrimonio inmobiliario que pueden tener los cubanos. Solo se puede tener una sola vivienda y utilizarla de residencia permanente, y otra en un régimen jurídico que se le hace llamar de descanso veraneo. O sea, 2 viviendas máximo se puede tener en nuestro país. Con agrado, por supuesto, vimos fenecer esta política que dificultaba la transmisión de la propiedad entre los particulares y también la transformación de ciertas normas que ahora permiten tener un poco más de libertad a la hora de transmitir los bienes inmuebles. No vamos a agobiar con el relato de cómo fueron transformándose las relaciones de propiedad, ya no vamos a ir tan más al tema de la evolución, pero sí nos vamos a detener en el porqué de la reactivación de las oficinas registrales en el 1998, que es un tema medular y que sirve de fundamentación y sirve para probar que siempre que hay mercado, que hay tráfico jurídico, es importante que existan instituciones que lo garanticen. En este caso, la que ha demostrado ser más eficiente a lo largo de la historia es el sistema registral. O sea que la razón suficiente para haber reactivado el registro por esa época fue el colapso del modelo socialista de la URSS, que junto a otros factores internos y externos deprimieron la economía cubana de la década del 90. Se vivió en la isla
lo que nosotros llamamos el periodo especial, que se caracterizó por la escasez de recursos materiales, económicos y financieros, y una de las soluciones encontradas fue estimular la inversión extranjera y atraer capital. Tuvimos que lidiar con la estanflación económica, atraer la inversión y rectificar nuestra política exterior, por supuesto. Nos tuvimos que abrir al mundo y el mundo exigió instituciones que dieran certeza al dominio. Por supuesto que el resultado fue la activación de las oficinas registrales, pero esa reactivación no se hizo bajo los presupuestos que comúnmente funcionan los registros de la propiedad. O sea, este renacer institucional del registro no escapó de los moldes de derecho administrativo y con el paso del año fue mostrando otra finalidad, que ha sido controlar y asegurar el patrimonio inmobiliario estatal, optándose por un sistema estructurado en la preeminencia de la propiedad estatal socialista sobre las demás formas de propiedad existentes. Nuestro registro no es una institución que se reactivó tampoco para el fomento del crédito territorial, ni existe para salvaguardar los intereses de los grandes capitales, ni para garantizar la libre circulación de la riqueza. Hay que decir también que el Código Civil cubano, un código muy reciente de 1987, es un cuerpo normativo que tampoco está justamente diseñado para la transmisión de los derechos de propiedad, para la libre transmisión de derechos de propiedad, por lo que apuntaba anteriormente del modelo económico, social y político, y sus preceptos están imbuidos de un derecho romano puro, que en cuanto a la transmisión de derechos reales también se hace invadir por normas del extinto derecho soviético. Recordemos que el derecho romano fue ajeno a la fórmula de la publicidad para garantizar el tráfico, y aunque ciertas formalidades en la transmisión de inmuebles fueron solemnizadas en algunos supuestos, no perseguían fines relativos a la seguridad jurídica. Era no más que la constitución de medios de prueba o exigencia de naturaleza fiscal. Por otra parte, el derecho soviético tomaba este estilo, el reconocimiento de formas de propiedad distintas al Estado, y tampoco tenía o tuvo aquella intención de garantizarla mediante mecanismos publicitarios. Ya, nuestro derecho sustantivo importó del derecho romano y del soviético esa indiferencia conceptual con la que se trató la publicidad y que se sintetizó esencialmente en la teoría del título y el modo para la adquisición de la propiedad. No es producto de la casualidad de que nuestro Código Civil, en su artículo 108, simplemente haya sido una norma que no se puede ejecutar por sí misma. El artículo 108 es la norma que aborda la publicidad en nuestro país, y es decir, de una destacada profesora de nuestra universidad, Fernández Martínez, es una norma que no se puede ejecutar por sí misma, que remite a los requisitos que establece la norma especial, las leyes y otras disposiciones que se entienden suficientes per se, pero que en la mayoría de los casos fueron promulgadas con anterioridad al propio cuerpo. Este artículo 108 peca de una excesiva descripción redundante e innecesaria, pero no dota de ningún efecto jurídico a los asientos registrales. Simplemente encomienda a leyes especiales su desarrollo, y ante esto nosotros nos preguntamos, y vamos a tratar de darle respuesta. Entonces, ¿qué efectos se despliegan de las inscripciones en Cuba? ¿Cómo están reguladas en la legislación registral? Si somos un registro jurídico o un registro administrativo, ¿y qué implica esto para nuestro tráfico? ¿Qué incidencia tiene la adopción de un sistema registral en la eficacia o la validez de los negocios jurídicos sobre inmuebles? Y nos vamos a adentrar ahora en uno de los puntos más álgidos del sistema registral inmobiliario cubano. Le adelantamos que somos de la opinión de que aún nuestro registro no rebasa el marco de un registro administrativo, lamentablemente. Vamos al segundo momento de la clase. Ya concluida toda la parte histórica, toda la parte de la fundamentación económica y jurídica del registro de la propiedad en nuestro país, vamos a abordar la publicidad inmobiliaria, pero como institución jurídica,
Vamos a analizar el diseño que tenemos en el ordenamiento cubano actual y vamos a tratar de responder algunas interrogantes que puedan tener ustedes. De todas maneras, es un tema que es bastante complejo. Si ustedes quieren buscar en Google información al respecto, van a encontrar de que hay muy poca bibliografía jurídica en la red, solo unos pocos artículos de quien les habla y de varios profesores que ahora actualmente no están en el país. Puedo dar nombre: el doctor Orlando Rivero Valdés y la doctora Marilena Cobasco Viela, que luego sí me escriben utilizando la dirección electrónica. Les puedo dar un poco más de referencia acerca de la materia. Bien, ¿cómo está diseñada la publicidad inmobiliaria en nuestro país? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la función que tienen los registradores? ¿Cómo se califica? ¿Cuáles son los títulos que acceden al registro? Es algo que vamos a intentar vislumbrar ahora. Primero, desde los mismos anteproyectos del Código Civil que les había hablado, se fue muy reacio a abordar el tema de la publicidad en sede inmobiliaria. Apenas se dedicó el precepto número 108 en todos los anteproyectos, que no varió en su redacción jurídica en cada versión que fue saliendo a la luz. O sea, era de suponerse que no ameritara mucha atención del legislador de aquel entonces, pues como las transmisiones estaban permeadas de un fuerte control administrativo y se limitaba en demasía la libre circulación de la propiedad y el ínfimo también desarrollo del sistema crediticio. Esta ley 59 del 87, que es el Código Civil de la República de Cuba, heredó esta famélica regulación en materia inmobiliaria. Y en cuanto a la publicidad de los acontecimientos naturales y los actos jurídicos referidos a bienes inmuebles, este cuerpo legal dedica solo su artículo 108. Este artículo 108 textualmente reza lo siguiente: los acontecimientos naturales y los actos jurídicos que tienen por objeto bienes inmuebles, entre otros, se anotan o se inscriben en los registros públicos que determinen las leyes. O sea, que se encomendó a normas especiales el desarrollo de la publicidad, teniendo en cuenta las necesidades que se tuvieran en determinados ámbitos de las esferas y las instituciones que necesitaban dotar de publicidad a sus actos jurídicos. Este artículo solo establece que pueden ser inscritos o anotados. O sea, el desarrollo de la publicidad en su doble aspecto, positivo igual inscripción y negativo igual anotación, se encomendó, como ya hemos retirado en varias ocasiones, a normas registrales especiales. Solución a todas luces coherente con el binomio de supletoriedad-especialidad que el propio cuerpo legal infiere en su artículo 8 con correspondencia a la disposición final primera del Código Civil, donde se distinguen bajo el criterio de la especialidad un grupo de relaciones jurídicas tales como las referidas a los solares yermos, la vivienda, tanto urbana como rural, así como se establece el clásico saco normativo previsor de otra necesaria adecuación que las engloba en la fórmula de cualquiera otras relaciones que determine la ley. Aunque en opinión de algunos operadores jurídicos del derecho en Cuba, el supracitado artículo 108 debió limitarse solamente al ámbito de la inscripción. A tono con lo anterior, podemos alegar que aunque el contexto normativo de la promulgación de nuestro código fue ajeno al registro de la propiedad, se entendió, al menos, que la publicidad relativa a bienes inmuebles debía materializarse a través de registros públicos, que a nuestro juicio fue un acierto del legislador cubano en la no alusión a institución jurídica en particular. Y con una visión previsora se dejó abierto el camino a futuras instituciones jurídicas que pudieran desempeñar esta labor. Estas son las referencias en el artículo 108 de nuestro código a la publicidad, es decir, de una destacada profesora cubana, Marta Fernández Martínez. Es norma que no puede ejecutarse por sí misma. Remite a los requisitos que establece la propia norma especial. Las leyes u otras disposiciones que se entienden suficientes per se, pero que en la mayoría de los casos las vigentes fueron promulgadas con anterioridad al Código Civil cubano.
diríamos un poco más. Este precepto peca de una excesiva descripción redundante e innecesaria. Para optar al final de su configuración por la fórmula se anotan o inscriben los registros públicos que determinan las leyes. Tal precepto, único de su especie en nuestro cuerpo normativo civil, además de ser inejecutable per se, remite a la ley especial. Y esta última no hay más que vacíos y lagunas. Así, desde el derecho sustantivo, la publicidad ha sido instrumentada vacía de contenido y es una institución que para poder cumplir su función necesita de la presencia de instituciones jurídicas que la desarrollen. Estas instituciones jurídicas pues también tienen una serie de dificultades. Recientemente ha sido promulgada una ley de registros públicos, que aportó para el material bibliográfico el decreto ley 335 del sistema de registros públicos de la República de Cuba, de una fecha tan reciente como 20 de noviembre de 2015, que ha sido publicado en nuestra Gaceta Oficial número 40 extraordinaria de 14 de diciembre de 2015. Esta norma, que tiene muchos problemas técnicos, define una serie de conceptos relacionados con la publicidad que son interesantes, que nosotros nos detengamos un momento. Así, define qué se entiende por el principio de publicidad. Dice: publicidad, la información contenida en los registros es pública para las personas naturales y jurídicas que tengan interés legítimo en su conocimiento. Artículo 5.1, inciso D de esta ley. Refiriéndose a esa información, regula el denominado principio de veracidad y dice que se presume veraz, completa, exacta y actualizada mientras no se declara la inexactitud de los asientos registrables por un tribunal competente. En primer orden, esta definición alude a que los registros contienen información y que esa información es pública. Y luego se establece un presupuesto de carácter subjetivo que limite el acceso a esa información pública, pues no cualquier persona física o jurídica puede acceder al contenido del registro, sino que es necesario para consultar esa información tener un interés legítimo acreditado. Cualquier sistema registral que se diseñe requiere la concatenación de definiciones tales como registrar y registro público. Podemos entender a priori que registrar es una función pública atribuida por el Estado al registrador, siendo a su vez el registro público por demás la infraestructura necesaria para poder ejercitar dicha función. Según esta ley de registros públicos en Cuba, registrar es la función estatal atribuida a los registradores de los registros públicos de inscribir, anotar y mantener actualizados los elementos esenciales respecto a los derechos, actos, bienes, personas, documentos, derechos, obligaciones y otras circunstancias de interés general para ponernos a disposición de las personas que deben conocer de estos y producir efectos jurídicos, contribuir al control económico o administrativo o evaluar hechos y procesos de interés para el país, en su caso, y adoptar medidas para influir sobre ello. Véase el artículo número 2, apartado 1. Registro público lo define por su parte como institución pública creada por disposición legal que tiene por objeto la inscripción o anotación en libros de cualquier soporte y según los procedimientos establecidos de los elementos esenciales respecto a los hechos, actos, bienes, personas, documentos, derechos, obligaciones y otras circunstancias de interés general que determina la ley para otorgar certeza y validez como fundamento de la seguridad jurídica mediante la publicidad de la información que se contiene. Debemos comenzar reconociendo entonces que el legislador se adscribe a la concepción clásica del principio de publicidad que tiende a configurarla en sus dos clases o tipos. La publicidad formal, entendida como acceso a la información, y la publicidad material a través de una presunción de exactitud y veracidad que solo puede destruirse por un tribunal competente. De estas dos, la más interesante es la publicidad en su dimensión formal, justo cuando habla del tema del interés legítimo debidamente acreditado. El legislador cubano definió esta publicidad con un carácter marcadamente restringido, o sea, el contenido de los registros solo puede conocerse si se acredita este interés legítimo y este interés legítimo
se desprende o se infiere del artículo 68 de la resolución 114 de 2007. Se nos dice a los registradores en los cursos de habilitación de derecho registral que la razón para limitar el acceso a la información del registro en nuestro país está sobre todo, orbita sobre todo sobre la interrupción que tuvo el trato sucesivo registral y otras problemáticas que acontecen debido a la no correspondencia de la realidad física con la registral. Por tanto, se entiende que esta información, en la mayoría de los supuestos, cuando se intenta expedir, no está en correspondencia, no se puede hacer una expedición de certificaciones sin solución de continuidad en el tiempo. O sea, interés legítimo entraña una estrecha relación entre el sujeto titular, el objeto, que es el bien inmueble, y el derecho. Esta relación de algún modo es la que debe ser acreditada ante el registrador y solo él es el responsable de evaluar si accede o no a determinada información, tomando en cuenta también en este análisis los fines que persigue el interesado con la obtención de esta información. En este sentido, pueden darse casos en donde la persona interesada no pueda acreditar con un documento legítimo. Sin embargo, los fines que pretende realizar hacen razonable que se le dé publicidad. O sea, no es posible hacer una numeración taxativa de los supuestos en que se puede autorizar el interés legítimo, pero hay diversas manifestaciones y la cuestión radica fundamentalmente en el análisis que se va a hacer del funcionario público ante la petición. No obstante, y sin el ánimo de establecer esta lista cerrada de supuestos, podemos decir o podemos citar los siguientes supuestos que nosotros hemos identificado. Inciso número A, los lazos de parentesco entre el titular inscrito y el solicitante. Supuestos que estén vinculados a situaciones de cotitularidad, colindantes que por determinadas razones necesitan acreditar su derecho ante un tribunal, y personas que acreditan su interés por transmitir el dominio, o sea, muestran su interés por transmitir la propiedad y quieren conocer cuáles son los supuestos anteriores de este inmueble que intentan transmitir. Existen supuestos típicos de inmuebles que por determinadas razones fueron confiscados y pasaron al Estado, y hoy el antiguo propietario solicita una certificación, a lo que se ha orientado que no se dé publicidad, porque se ha perdido, por supuesto, el interés legítimo en este supuesto. Hay muchas legislaciones que instrumentan esto de una manera distinta y creen que no debe haber ningún tipo de impedimento jurídico ni político que limite la obtención de información, pero recordemos que la publicidad como principio jurídico entra en una contradicción con derechos subjetivos como pudiera ser el derecho a la intimidad, por ponerlo de alguna manera, entra en conflicto con las denominadas leyes de protección de datos, y a su vez también la institución es tan polémica que puede entenderse que dar publicidad de un derecho también puede ser un derecho de consumidor. O sea, usted quiere consumir un derecho de propiedad, quiere ser consumidor en el sentido de que quiere comprar un inmueble, necesita una información veraz. Y esta serie de principios pues habrá que ponderarlos y en base a ello establecer toda una política. En cuanto a la publicidad material del registro, nosotros estamos esencialmente limitados a un solo efecto, y en este caso va a ser el principio de veracidad. No podemos decir que en nuestro país hay fe pública registral, sino más bien al ser un registro, como lo habíamos dicho, eminentemente administrativo, la protección solo se va a
establecer en base al principio de legitimación que nosotros hemos llamado veracidad, pero que no es otra cosa que el principio de legitimación registral. Por tanto, los asientos registrales van a estar bajo la salvaguarda de los tribunales. El contenido del registro se va a presumir exacto y veraz mientras no se pruebe en un proceso judicial estos supuestos en el sentido contrario. Ahora bien, nos preocupa mucho distinguir entre la eficacia o la validez, y más que eso, nos preocupa mucho en qué medida afectan a los terceros adquirientes las causales de ineficacia de un negocio jurídico previo a su adquisición. Cuestión que luego del surgimiento, por supuesto, de estas normas registrales ha motivado mucha discusión entre los civilistas de nuestro país y ha tenido controvertidas soluciones, sobre todo en dos sentencias que abordaremos posteriormente de nuestro más alto tribunal. Algunos autores afirman que la doctrina científica construyó la figura de ineficacia a partir del acto y del decreto del digiesto y que se debe su concepción actual a una interpretación exegética. Así, ha entendido un sector doctrinal que un negocio jurídico ineficaz surge efectos siguiendo los queridos por las partes. Por ejemplo, la obligación de restitución es prueba de ello, la nulidad documental, la cancelación de los asientos registrales y la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. En este orden, sostener que en materia de derechos reales la eficacia frente a terceros está implícita en la propia naturaleza jurídica o que ésta depende exclusivamente de los efectos que se producen de los contratos no se aviene a la dinámica del siglo XXI y tampoco es saludable para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Pueden las partes prestar su consentimiento, perfeccionar el negocio traslativo de dominio conforme a las exigencias del derecho común, pero si no se desarrollan tecnologías físicas y jurídicas para hacerlo realmente government, como es el supuesto del registro de la propiedad, la eficacia de los derechos reales va a quedar al menos limitada. Y esto es lo que ocurre en nuestro país. En este sentido, pueden existir negocios válidos, pero no eficaces frente a todos, y negocios judicialmente declarados uno donde las causales de ineficacia negocial no trascienden al derecho de propiedad adquirido por un tercero que de manera onerosa y de buena fe incurre su derecho. Esta cuestión, por supuesto, no es pacífica en la doctrina y existen dos posiciones encontradas. Una apunta a la interpretación clásica del fenómeno, que es acogida en los sistemas jurídicos con predominio de un enfoque civil puro de fuerte tradición romanista, como es el sistema cubano, donde la eficacia del derecho real responde a una perspectiva intracontractual denominada como concesión insular del contrato, donde se sostiene que las relaciones interpartes priman sobre las relaciones frente a terceros, siendo visualizados los efectos frente a terceros como efectos reflejos o indirectos del contrato. Otra escuela, fundamentalmente la escuela del análisis económico del derecho, sostiene que fuera del registro de la propiedad las titularidades que se ostentan son titularidades negociables y van a quedar solo protegidas por reglas de responsabilidad mientras no superan el escenario de las obligaciones. Argumenta sus tesis sobre la base de que el titular inscrito es el verus dominum reconocido por el Estado, siendo la inscripción registral un acto de soberanía protegido por una regla de propiedad, o sea, que el tercero hipotecario adquiere a dominum y no a non dominum. Precisamente, y según la postura que se adopte y la tecnología jurídica que se implemente, podrá hablarse de eficacia del derecho adquirido en uno u otro sentido. Esto es así porque el derecho, entre muchas otras cosas, suele ser una ciencia social invadida de ficciones y excepciones y sobre todo ingeniosas válvulas de escape, donde en dependencia del contexto se le va a dar una solución alternativa a un mismo conflicto. El problema fundamental al que nos estamos refiriendo aquí, marcado en nuestro país, es una situación que se puede dar o se ha hecho en todos los ordenamientos jurídicos, en todos los países del área de Europa y donde quiera que haya transmisión de inmuebles. O sea, lo que nos estamos planteando es cuando en Cuba mantenemos en la adquisición de la propiedad
de un inmueble al denominado verus dominus por la doctrina y cuándo lo hacemos respecto al tercer adquirente. Esta solución no obedece simplemente a un diseño jurídico, sino que requiere de un respaldo institucional. O sea, no basta con que existan normas que protejan al tercero hipotecario o existan normas que protejan a este tercero civil, sino que es necesario que exista una interconexión efectiva de muchas instituciones jurídicas que logren, por supuesto, darle coherencia al interés que se tiene de proteger a uno u otro. En nuestro ordenamiento esto no está claramente definido. Esto ha quedado en manos de los jueces y los jueces en reiteradas ocasiones han protegido, y tengo en el trabajo que he escogado en los materiales una serie enumerada, una serie de sentencias que así lo han hecho. Para poder enfocar la solución que se le ha dado a esta patología jurídica, vamos a entrar a analizar el decreto ley 335 del 2015 que aborda el sistema de registros públicos para la República de Cuba. Vamos a hacer una especie de radiografía a la norma para ver cuáles son las soluciones previstas por el legislador. Aún está fresca la tinta en el papel gaceta que fue sancionada la norma, y tenemos que decir que con esta norma se crea del eje, pero no de facto, un sistema de registros públicos en nuestro país. La integración o la conformación de un sistema registral requiere más que su existencia legal. Creemos necesario aclarar este punto, y tenemos que reconocer la intención del legislador cubano de avanzar hacia la materialización de un sistema registral integrado, pero este decreto ley es un decreto que irradia o que debe irradiar como norma informadora de todos los registros públicos, que establece principios y efectos comunes a todos los registros, pero que deja encomendado a cada registro en particular la redacción de un reglamento que aún hoy, a fecha de hoy, 13 de noviembre de 2017, no se ha redactado el reglamento específico del registro de la propiedad. Así que imagínense ustedes el quebradero de cabeza que implique que existe una ley hipotecaria de 1893 formalmente vigente, porque no se ha derogado expresamente por ninguna norma, aunque sí hay muchas normas administrativas que lo han hecho, que existan 3 resoluciones administrativas que ordenan el proceso de inscripción y la regulación de la materia. Por ejemplo, la resolución 114 del 2007 es la metodología de inscripción y los procedimientos para lograr acceder al registro por los particulares, por los privados. Existe una resolución 226/2012 que es la metodología que debemos seguir los registradores para la inscripción y publicidad de los inmuebles que son propiedad del Estado. Y existe otra resolución administrativa que es la 181 del 2017, donde hay otro procedimiento y otros efectos distintos para la inscripción de las asociaciones, fundaciones y instituciones eclesiásticas que tienen propiedad inmobiliaria, a lo que vamos a sumar esta ley de registros públicos que aún está sin reglamento. En esta ley de registros públicos se establecen los supuestos efectos en el artículo 4 y los supuestos principios en el artículo 5, que por la importancia que implican vamos a leer y hacer un breve comentario. El artículo 4 dice que los registros en su funcionamiento producen los efectos siguientes. Número 1. Jurídicos. Contribuyen a la seguridad jurídica de las relaciones que establecen las personas naturales y jurídicas. Y nos preguntamos, ¿cómo contribuyen a la seguridad jurídica estos efectos? ¿Cuáles son los efectos precisamente? 2. O segundo efecto que regula la norma. Administrativos. Propician el control de actividades administrativas que son de interés de toda la sociedad o del Estado. 3. Hechos y procesos. Permiten evaluar hechos y procesos no económicos con sistematicidad y adoptar decisiones o realizar investigaciones para influir sobre esto. Y económicos.
facilitan el control de los hechos y los resultados económicos. Hasta aquí me parece que tenemos que decir que el artículo 108 del Código Civil, como habíamos comentado, se refiere a que se anotaban o se inscribían en los registros correspondientes y no establecía efectos. Este decreto ley no resuelve el tema, pues formula instituciones vacías de contenido. Son meras enunciaciones de las consecuencias de estos efectos, pero los efectos en sí no los recogen. Pero también establece principios. Entre esos principios, en su artículo 5.1 dice que en la organización y el funcionamiento de los registros se rigen por los principios generales siguientes. Principio de legalidad. Los elementos esenciales respecto a los hechos, actos, bienes, personas, documentos, derechos y obligaciones que se presentan en los registros públicos para su inscripción tienen que ser calificados de acuerdo con la legislación vigente y cumplir los requisitos establecidos. O sea, se plantea sobre una lista el principio de legalidad, el principio de calificación, pues la titulación auténtica no se dice nada al respecto. Sin embargo, tenemos que resaltar la idea de que los títulos presentados al registro están sometidos a la calificación del registrador. Y este principio de calificación auténtica, cuáles son los documentos que deben acceder al registro de la propiedad, se encuentran en la resolución 114/2007, donde como en la mayoría de los sistemas, los documentos que van a ingresar al registro son documentos públicos, resoluciones administrativas, por una parte, resoluciones judiciales y, por supuesto, la escritura pública. No obstante, en este decreto ley no se hace solución a eso y se deja encomendada una norma administrativa. Principio de especialidad, que dice que las inscripciones se realizan en el registro que corresponda de acuerdo con la naturaleza de lo que se inscribe. Integración, la unificación de los registros donde se reitera la información que se inscribe con el propósito de reorganizarla en bases de datos centrales a cargo de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, rectores, y la descentralización de la gestión y el servicio para favorecer el acceso de las personas naturales jurídicas. Publicidad, la información contenida en los registros públicos para las personas naturales y jurídicas que tengan interés legítimo en su conocimiento. Ya habíamos hablado de lo que implicaba el interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo y quién lo valora y dónde se establecen las pautas para valorar tal interés? Ya hicimos referencia a ello. Y el principio de veracidad, que no es más que el de legitimación, como les había adelantado, donde se dice que la información contenida en los registros se presume veraz, completa y exacta, y que además se presume actualizada, mientras no se declare la inexactitud por un tribunal competente. Podemos llamarle como queramos, veracidad o principio de legitimación o de salvaguarda judicial. Pero este precepto solo bien vale la norma íntegramente, su trascendencia es crucial y refuerza la intención del legislador en configurar un registro de mera legitimación. Así entiendo yo que se puede denominar el registro cubano un registro de mera legitimación. Y este registro de mera legitimación dispositiva está basado solamente en la presunción iuris tantum de veracidad y exactitud de los registrados. Se prescinde del principio de fe pública. Otro de los principios, interoperabilidad. Se dice que los registros se comunican entre sí según el contenido de la información inscrita. Auditabilidad. O sea que la información de los registros, por supuesto, es auditable. Seguridad. La publicidad que emana de los registros posee las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar alteraciones, pérdida de información y su uso por personas no autorizadas. Vitalidad. Los registros, según se requiera, tienen la capacidad necesaria para brindar los servicios aún en situaciones excepcionales. Sí, al final de este artículo nos dice en el apartado 2 que los principios específicos de cada tipo de registro se establecen en el reglamento correspondiente. Nos preguntamos nuevamente, ¿hay fe pública registral? Yo creo que no merita discusión al contexto analizado porque fue excluida de este decreto ley. No obstante, este apartado que deja abierto y tiene un giro interesante, encomienda a cada reglamento en específico establecer principios concordantes con su objeto de regulación. ¿Qué significa esto? Se desconocen los principios y los efectos de otros cuerpos formalmente vigentes como la ley hipotecaria. Al no haber derogación expresa de este cuerpo normativo, podemos entender que esa derogación no lo alcanza. Vamos a ver las otras normas que influyen en la materia.
Vamos a ver la resolución 114.07, como os la había comentado, perdón, que son las normas y los procedimientos para la organización y el funcionamiento del registro de la propiedad. Aquí en esta norma no hay efectos visibles regulados en toda la disposición normativa del aporte, y al igual que en el decreto de ley solo hay menciones muy concretas en algunos postulados. Solo en el artículo 18 se hace referencia a que el asiento de inscripción provisional tiene efectos limitados. Ahora, ¿cuáles son los efectos limitados y cuáles son los efectos plenos? La norma no lo regula. El artículo 34 de esta resolución regula que el asiento de inmatriculación no tiene efectos contra terceros en el plazo de un año contado a partir de su regulación. Ahora, ¿dónde se regulan los efectos contra terceros y qué efectos contra terceros resultan los asientos después del año? Tampoco se encuentra determinado. Miren, extenderse en este asunto generalmente no es juicioso. Hay muchos mutis legales al respecto y como pueden haber observado hasta aquí, hay una desorganización bastante grande en cuanto a lo que se refiere a los principios y a los efectos que deben desplegar las inscripciones en nuestro país. Seguimos con la resolución 226 del 2012, a la que le había comentado, que esta recrea una metodología para la inscripción y actualización del patrimonio estatal. Esta norma tiene un carácter marcadamente administrativo, no se establecen efectos, sino que sencillamente se indican todos los procedimientos y procesos administrativos que hay que cumplir para obtener un expediente de la propiedad del Estado, y este expediente qué es lo que debe contener básicamente para presentárselo al registrador. Pero no se habla en ningún momento de efectos en la inscripción. Y por su parte, la ley hipotecaria automar, que está formalmente vigente, sí establece principios y efectos similares a los conocidos: oponibilidad, legitimación registral, fe pública, y porque toma de la ley hipotecaria de 1861 española estos principios. Pero estos efectos archiconocidos en la doctrina y en los ordenamientos jurídicos foráneos no ameritan más que hacernos un interrogante. A pesar de este decreto ley 335 puede entenderse aplicable, nuestros órganos jurisdiccionales no se hacen eco de los principios y los efectos de la ley de ultramar. Solo puede sostenerse que formalmente sobreviven al paso alrededor de numerosas disposiciones de diversa naturaleza, que día a día los condena a su inaplicabilidad. Son un monumento jurídico legado por España, pero no más que eso, son las memorias de un sistema de fe pública. A nuestro juicio, los asientos registrados en nuestro país no alcanzan sustantividad propia, valen lo que vale el derecho común que se inscribe, y no es desencadenante de eficacia y causa. Sin fe pública, o al menos oponibilidad a lo inscrito o no inscrito, rige solo una presunción de veracidad. Nos parece que no puede sostenerse que tengamos un registro de derechos, ni tan siquiera un registro de documentos. Somos simplemente un registro administrativo que funciona como inventario de inmuebles, donde se declaran títulos y se presume la propiedad, pero en cualquier momento pueden ser impugnados los tribunales, lo cual muestra el espíritu romano del sistema inmobiliario. Y no es pura casualidad que el artículo 68 del Código Civil hay un posible saneamiento de la propiedad mediante la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, así como que el negocio nulo no podrá ser convalidado ni confirmado por el transcurso del tiempo, y en cualquier momento puede declararse nulo un acto jurídico y hacer caer una cadena de títulos. Ahora piénsese en lo arcaico, incoherente y perjudicial que resulta para la contratación que un acto jurídico nulo, al ser impugnable en todo momento, puede hacer caer una cadena de transmisiones sin importar la veracidad, la buena fe y el registro de tales adquisiciones, sin luego poder ser convalidado por el transcurso del tiempo, con ausencia de prescripción adquisitiva extraordinaria. Puede graficarse el efecto como aquella pieza mal colocada en una hilera de fichas de dominó, que a la más mínima brisa derriba a todas sus sucesoras sin importar el esfuerzo que implicó el obtenerlas consecutivamente y su posición en la fila. No solamente la ausencia de fe pública y registral introduce las denominadas asimetrías informativas para los contratantes en materia inmobiliaria, sino que conviven otras ordenaciones legales que estremecen el sistema adquisitivo de la propiedad inmueble en nuestro país.
Sin ánimo de agotar puntualmente cada una de las problemáticas en torno a la propiedad inmueble, vamos a exponer la que consideramos más preocupante. Primero, la propiedad en nuestro país nace como un derecho real limitado por la doctrina de la función social. Responde a una necesidad social, lo cual determina su destino socioeconómico. Esto está implícito en el artículo 129 del Código Civil cubano. Su régimen jurídico inmobiliario va a quedar sometido a regulaciones especiales. Como habíamos dicho en algún momento, todo lo relativo a materia de inmuebles está encomendado a leyes especiales. Existe una regla de reivindicabilidad, una regla que limita la acción reivindicatoria, o sea que la hace ilimitada para los bienes propiedad del Estado, artículo 124. Pues en ningún caso pueden adquirirse por usucapión bienes de propiedad del Estado. Los inmuebles rústicos tampoco pueden adquirirse por usucapión. No existe prescripción adquisitiva extraordinaria en nuestro sistema. La acción de nulidad es imprescriptible. No hay posibilidad de convalidación ni de sancionamiento de título. Existe un cúmulo de normas especiales, sustantivas y procesales que no logran coerción en materia inmobiliaria. Bajo el artículo 108 remite a la norma especial y la norma especial remite al artículo 108 del Código Civil. La ley de registros públicos no cuenta con un reglamento que tampoco pueda aclarar la cuestión y ninguna de las resoluciones administrativas antes citadas establecen un tratamiento para esta patología. Hay imposibilidad de pedir nota simple e informativa en favor de personas que deseen conocer el contenido del registro. Las certificaciones de dominio no tienen un carácter continuado. Un notario puede autorizar actos de transmisión de dominio incluso prescindiendo de ellas, tomando nota de los cuños homígrafos que constan en el título de propiedad. Existe una ley de catastro, pero no un catastro nacional. O sea, existe catastro del eje, pero no de facto. Y las certificaciones catastrales tampoco pueden incorporarse como bases gráficas a los títulos de propiedad. No sé si la explicación del sistema registral cubano le ha creado más dudas de las que tenían justo antes de tomar esta clase, pero realmente haciendo una valoración final del sistema registral inmobiliario cubano que tenemos actualmente, tenemos que hacer una crítica dolorosa, o sea, no nos sentimos orgullosos para nada de la situación que tiene el sistema registral o de la salud que tiene el sistema registral inmobiliario cubano. Y vale aclarar que nuestro sistema inmobiliario registral no es referente para ninguno de los sistemas del área, que hay mucho por lo que tenemos que trabajar, hay una voluntad política de encaminar la publicidad inmobiliaria registral y todo lo relativo a nuestro registro hacia lograr una institución eficiente que permita realmente garantizar todas las transmisiones inmobiliarias, pero han sido 50 años de desuso de la institución y tenemos en contra que no podemos importar modelos foráneos porque nuestra realidad económica es diversa a la como acontece en el resto del mundo y tenemos un reto muy grande que es hacer coherente nuestro sistema inmobiliario con nuestros derechos de propiedad y con nuestras concesiones, lo cual es altamente complicado. Ahora vamos a cumplir 20 años de reactivación de nuestras oficinas registrales en el 2018 y todavía entendemos que nuestro sistema está en construcción. Teníamos un sistema registral interesantísimo. O sea, antes de 1959 Cuba era pionera. Cuba fue de los países que más influyó desde el punto de vista doctrinal. Existieron ilustres profesores cubanos, entre ellos el profesor de apellido Duque, el profesor Mariano Sánchez Rocas, el profesor doctor Agustín Aguirre y Torrado, que durante muchos años llevó la cátedra de Derecho Inmobiliario Registral y que en el año 1940 redactó una norma, una ley de unificación de la publicidad inmobiliaria registral, ley que les puedo aportar a los interesados, que nunca llegó a negociarse con los países del área y a inscribirse, pero que tiene
una visión muy adelantada para su época. Incluso a esta cátedra de registradores de la propiedad se le había encargado la redacción de una ley de propiedad horizontal para el área. Nosotros tenemos ley de propiedad horizontal de 1957, anterior que España, y se le había encargado también, se quería implementar una comisión redactora para hacer una ley hipotecaria común a los países del área. Todos estos proyectos lamentablemente no vieron la luz, producto del cambio de las relaciones que hubo después de 1959, y todo el conocimiento que se ha producido, que se produjo en materia inmobiliaria registral, se perdió. Y estamos intentando en estos momentos pues reconstruir una doctrina patria que pueda ponerse a nivel de los requeridos en los demás países. Le doy las gracias por la atención. Una vez más me disculpo por la informalidad de la clase. Como ustedes conocen, recientemente acontecieron una serie de huracanes y ciclones tropicales, y eso afectó el 80% de las infraestructuras en nuestro país, que tienen que ver sobre todo con el tema del internet, y que tampoco nuestra internet es muy buena que digamos. Quedo a disposición de todos los interesados de, incluso cuando acabe el diplomado de Derecho Registral, brindarles información y aclararles todas las dudas que tengan. Es lo menos que puedo hacer. Me pueden escribir al correo electrónico todos los interesados y yo le daré un tratamiento diferencial. Le puedo hacer llegar materiales sobre esta temática o otra vinculada al sistema inmobiliario que no estén en el curso, para así de algún modo compensarles el no haber tenido hoy una videoconferencia, y espero que en los foros podamos interactuar de manera más activa y poderle aclarar muchas de las cuestiones que sé que van a surgir dudas. Sin más, muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes.